Este tiempo, amado Señor. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias porque, Señor, tú eres bueno. Y, Señor, en esta mañana te agradecemos, Señor, porque tú nos das la oportunidad de alabarte, de bendecirte, Señor. Qué privilegio poder, Señor, expresar estas alabanzas a ti. Gracias por cada músico, gracias por cada voz, Señor. Gracias por la congregación que puede elevar su voz, Señor, hacia ti, porque todo lo hacemos para ti, Señor. Todo lo preparamos para ti, por eso te alabamos y te bendecimos. Y, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo tome la palabra que vamos a hablar en este momento, Padre, que no sea el hombre el que hable, sino tú a través de mí, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que tome la palabra y le aplique, Señor, a nuestra vida, para que en todo, mi Dios, tu nombre sea glorificado. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. A ver, dígale a su hermano que está a la par suya, ¿cuál es la visión de Dios para tu vida? Diga, pregúntele. ¿Cuál es la visión de Dios para tu vida? Usted tiene que saberlo porque hace 2 domingos lo estamos viendo. ¿Cuál es la visión de Dios para nuestra vida? Dice, creciendo para multiplicarnos. Dios quiere que crezcamos en la vida cristiana, en nuestra relación con Dios, porque si no crecemos, nos quedamos enanos espiritualmente. Por eso a veces en las iglesias vemos gente que tienen años y años en el Evangelio y nunca crecen, hermano, nunca avanzan. El apóstol decía que ya debiendo ser maestro. Fíjense que, por ejemplo, ahora a mi esposa le toca estar dando el discipulado a nuevos creyentes para el bautismo. Pero hay tanta gente que ya pasó por el bautismo hace mucho tiempo, o sea, ya tendrían que tener la capacidad para hacerlo. Y la mejor manera de aprender es haciéndolo. Así es que le anunciamos que el próximo domingo vamos a tener la Feria de Ministerios, donde usted va a poder inscribirse en los diferentes ministerios para empezar en enero, porque queremos darle la capacitación antes de que llegue enero, y que usted pruebe realmente en qué ministerio va a servir. Recuérdese que si usted no es miembro de la iglesia, necesita hacerse miembro, porque el gobierno nos lo exige, porque así son las cosas en Canadá, y es importante porque así usted tiene los privilegios y las responsabilidades de la iglesia. Así es que le animamos a que el próximo domingo usted ore esta semana, dígale, Señor, ¿dónde me quieres usar? Y que Dios le guíe, porque, hermano, no hay ministerio pequeño ni ministerio grande. Usted va a dar cuenta hoy, en el tema que iniciamos hoy, que la verdad que Dios es maravilloso. Dios es tan, a mí me sorprende cómo Dios se las sabe todas, hermano. Cómo Dios realmente planifica las cosas de una manera impresionante y tan sencilla que a veces somos nosotros los que hacemos complicado el Evangelio. Entonces, a dar cuenta cómo la palabra nos lleva a entender cuál es la visión y la misión realmente de Dios para nuestra vida. Y como le digo, hay iglesias que yo escucho que dicen, este año es el año de la prosperidad. Bueno, está bien, es una decisión personal de cada iglesia o cada pastor, pero yo creo que la visión de Dios no cambia sin importar el tiempo. La visión de Dios para nosotros es que crezcamos espiritualmente y luego nos multipliquemos a través de ganar a otros para Cristo y tal vez discipularlos para que ellos también lleguen a hacer lo que Dios los llamó a hacer. Usted no sabe si esa persona a la que usted está discipulando ahora, después va a ser pastor en una iglesia, va a ser un misionero que se va a ir a las misiones. Usted no sabe si ese va a ser un anciano. Justo ayer iba hablando con uno de los jóvenes que ya bien tarde nos fuimos de acá de la iglesia y él me decía, qué bonito que en la época de ustedes que eran los jóvenes, ahora muchos de esos jóvenes ahora son pastores, son ancianos, son líderes en las iglesias. Qué bonito, me dice, y yo espero que nuestra generación en los años venideros también nosotros tomemos el relevo de ustedes y que de aquí de la congregación o de los jóvenes de las diferentes iglesias salgan pastores, salgan misioneros, salgan ancianos, sean aquellas personas que van a estar preparando las nuevas generaciones. Entonces, esa es la meta de Dios, que crezcamos y que realmente nos multipliquemos. Fíjese que es interesante. Si cada uno de nosotros alcanzáramos a una persona para Cristo, imagínense que ahora seamos aquí unas 70, 60 personas. Imagínense cuántos seríamos en un mes. Que no seríamos 60, seríamos 120. Y si esa persona que se convirtió es capacitada y en 3 meses está listo, significa que en 3 meses tendríamos que multiplicarnos otra vez. Pero es una persona por mes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué nuestras iglesias no crecen? Por eso. Porque estamos tan enfocados en otras cosas que no nos hemos dado cuenta de que estamos perdiendo de vista el llamado de Dios para nuestra vida. Y el llamado es que realmente que crezcamos espiritualmente, que lo conozcamos a Él, que conozcamos lo que la palabra dice. Porque sabe que mucha gente tiene ideas que le han transmitido en las iglesias, pero a veces no nos damos cuenta que esas ideas no son bíblicas. No son bíblicas.
Hay iglesias que tienen, por ejemplo, la costumbre que si usted no va de saco, bueno, no puede servir porque, oiga, como que el saco lo santifica, pero esa es una cuestión de ellos. En algunas iglesias, hermano, que usted como mujer llegue de pantalones, eso es un pecado que la manda al infierno inmediatamente. Yo me acuerdo de un pastor que estaba predicando, en medio de la prédica, y justo entró una hermana en pantalones. Y él paró el sermón y le hizo una broma a la hermana frente a toda la gente. Era una iglesia grande y estaba llena, hermano. Mi hermana, yo vi la reacción de ella, se sintió avergonzada. Porque él le dijo, hermana, amarró bien su caballo. A él le pareció broma, pero a ella no. Hace mucho tiempo conocí a una persona que se había puesto, no sé cómo le dicen en su país, aretes o aritos o arracadas, no sé cómo le dicen en su país, pero esa persona llegó a la clase llorando porque venía de otra iglesia y me dice, bueno, cuando yo la vi llorando le digo, hermana, ¿qué le pasa? Me dice, hermano, perdí la salvación. Entonces yo me preocupé porque dije, wow, pues ¿qué habrá hecho? Y le digo, pues ¿qué pasó? ¿Qué hizo? No es que ayer fui a la iglesia y llevé aretes puestos. Me dijo el pastor que había perdido la salvación porque llegué con aretes. Le digo, pues hermano, ¿cómo usted puede bajar hasta ese punto lo que es la obra de Cristo en la cruz, hermano? Entonces, muchas cosas que creemos como iglesia y que no nos dejan crecer son cosas, como dice la Biblia, mandamientos de hombres que no han sido establecidas en la palabra. Entonces, tenemos que ver qué es lo que la Biblia dice, y la Biblia claramente establece que Dios ha comenzado una obra en nosotros. Pero Dios va haciendo su obra en nuestra vida, pero hay cosas que Dios no va a hacer en nosotros a menos que nosotros las hagamos. Yo no puedo leer la Biblia por usted. Tenemos que leerla nosotros, tenemos que hacer nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de oración. Dios no puede administrar su vida si usted como mujer no viene a la reunión de mujeres. Dios no puede administrar a los jóvenes si no vienen a la reunión de jóvenes. ¿Sabe que ahí los jóvenes todo el día se fueron por ahí a pasear y pasaron un tiempo precioso? Entonces tenemos que entender que la Biblia es clara con la visión de Dios para nuestra vida, que es crecer para multiplicarnos. Dios espera que ganemos a otros para Cristo. Pero una de las preguntas importantes en este tema de la misión y visión de la iglesia y de nosotros como cristianos, la pregunta que surge es, ¿cuál era la visión y misión de Jesús? Porque recuérdese, todo lo que hacemos tiene que ser una imitación de lo que Jesús hacía. Porque usted le pregunta a cada persona tiene una visión diferente, un entendimiento diferente de lo que es la palabra, pero tenemos que ir a la Biblia. ¿Cuál es la visión y misión de Jesús en la tierra cuando Él estuvo acá? Alguien ha dicho que la palabra misión se define como una responsabilidad dada por un gobierno a alguien para lograr algo determinado. Es decir, la misión, cuando un gobernador, un embajador va a un país, lleva una misión específica que tiene que lograr, que el gobierno le da. Y a veces por eso usted ve a veces embajadores que dan declaraciones y usted dice, pero ¿cómo esa persona puede creer eso? No es que lo crea, es que su gobierno le establece que eso tiene que creer, que eso tiene que anunciar. También la misión se define como el poder o responsabilidad que se da a alguien para hacer algo. Es un encargo que se da a alguien. Es realmente lo que mueve a alguien para lograr meta. Por tanto, nuestra visión como iglesia, como cristianos, es crecer para multiplicarnos. Pero también nuestra misión tiene que estar basada en lo que Cristo hizo. Yo quiero que haga conmigo un pasaje, por favor, a Juan capítulo 17, versículo 1. En este pasaje es impresionante lo que el Señor Jesús dice. Yo quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cuál cree usted que fue la misión de Jesús en la tierra? ¿Cuál fue la visión de Jesús cuando vino a la tierra? ¿Perdón? ¿Cuál fue la misión de Jesús cuando vino a la tierra? A ver, denme opiniones. Dar a conocer al Padre. ¿Cuál otra? Eso está ahí en la Biblia, claro que es cierto. Jesús le decía a los discípulos, no me han visto, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él vino a dar a conocer al Padre. ¿Cuál otra cosa? Esta era parte de lo que era la misión de Jesús. Proclamar el Evangelio. ¿Cuál otra? Preparar a los discípulos, o sea, el discipulado. ¿Cuál otra? Destruir la obra del diablo. ¿Cuál otra? Obedecer a Dios. ¿Cuál otra? Salvarnos.
morir en la cruz por el pecado del mundo, resucitar, todo eso son parte importante de lo que es la misión de Jesús. Pero es interesante que Jesús nos dice lo que Él hizo en un momento que no tendría que haberlo dicho. Y algunos pensarán, bueno, yo creo que se equivocó, se emocionó, pero realmente Jesús decía las cosas en su momento. De hecho, en Juan capítulo 12, deja ahí el 17, Juan capítulo 12 dice la palabra que llegaron unos griegos y le querían ver a Jesús. Entonces Jesús le dice a los discípulos, mi hora ya está llegando. Pero muchas veces lo quisieron matar y decía la Biblia que Jesús escapaba porque su hora no había llegado. Pero en el capítulo 17 Jesús viene hablando y está orando por sus discípulos. Recuérdese, la conversación de Jesús en este texto no es con los discípulos, es con Dios. Entonces tenemos que mantener en mente eso. Jesús no está hablando con la gente, sino con Dios el Padre. Y dice aquí en Juan capítulo 17, versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. O sea, pero la pregunta es, ¿la hora de qué pues? Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, Jesús no dice, ya ha llegado la hora de que muera en la cruz. No ha llegado la hora de que predique el Evangelio. No ha llegado la hora para que haga milagros. No ha llegado la hora para que hable de tu palabra. No, ha llegado la hora de qué? De glorificar al Padre y que el Padre glorifique al Hijo. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Hermano, para Dios es importante que lo conozcamos a Él. Y para conocer a Dios hay que ir a la Biblia. Pero en el versículo 4, Jesús hace una declaración, que vean lo que menciona aquí en este versículo. Dice, yo te he glorificado en la tierra. La pregunta es, ¿cómo glorificó Jesús a Dios el Padre? Varias formas. Todo lo que Jesús hacía en la tierra siempre buscaba glorificar al Padre. Nunca la atención era para Él. Por eso Jesús ahí en Marcos capítulo 10, vea por favor, Marcos capítulo 10, versículo 17, versículo 19, en este pasaje específicamente, al Señor Jesús viene una persona diciéndole algunas cosas y Jesús le aclara que realmente no tiene que referirse a Jesús de esa manera. Marcos capítulo 10, versículo 17, vea cómo en este pasaje el Señor nos aclara un aspecto importante, que para Él todo lo relevante era dirigir todo hacia Dios. Capítulo 10, versículo 17, dice, al salir Él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de Él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta es correcta, hermano. Esta persona quiere conocer realmente el medio o la forma de ser salvo. Pero entonces Jesús le dice, versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y esa respuesta de Jesús ha dado mucho que escribir, porque la gente dice, ¿por qué Jesús dijo eso? Si Jesús era bueno. Sí, pero es que Jesús, la visión que tenía en la tierra era bien clara. Para Jesús, todo lo que hizo en la tierra, mientras estuvo aquí en los 33 años, era glorificar al Padre. Nunca Jesús llamó la atención a Él. Todo lo que hizo fue para que la gente conociese al Padre. ¿Cuál es la visión de Jesús en la tierra? Glorificar al Padre. Usted mira, pero hermano, pero no, la misión de Jesús era morir en la cruz. No, hermano, pero el problema es que aquí cuando Jesús está hablando, todavía no ha llegado a la cruz. Y Él dice, yo te he glorificado, está en pasado. Pero la cruz no ha llegado, ni la resurrección tampoco. Ni le enviar a los discípulos a predicar el Evangelio, todavía no ha pasado. Entonces Jesús está hablando de todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho. Cuando Jesús va aquí en este pasaje, es interesante porque Él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ahora, ¿es que Jesús estaba mintiendo? No, Jesús es bueno y es sin pecado. Pero Jesús siempre llamó la atención hacia arriba, siempre. Porque Él tenía bien claro que su propósito era glorificar al Padre, no Él. Por eso cuando Él llega en Juan capítulo 11 y está frente a la tumba de Lázaro, antes de decir a Lázaro que salga, dice, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero para que estos sepan que tú me enviaste. Ahora está diciendo que realmente el apóstol o Jesús
la alabanza hacia arriba. Él me envió. Él es el que ordena las cosas, es el que tiene control de todas las cosas. Entonces él da la orden: Lázaro, ven fuera. Porque todo lo que Jesús hacía, lo hacía para glorificar al Padre. Pues decía: lo que yo hago, lo hago porque lo he visto al Padre hacerlo. Entonces cuando hace esa declaración Jesús, aquí en Hebreos capítulo 5, vean lo que dice. Porque recuérdense, Jesús es bueno, Jesús es todopoderoso, pero todo eso que le iba pasando, el dar la gloria a Dios, era parte de la escuela que él tenía que aprender como hijo. Por eso en Hebreos capítulo 5, versículo 7, vean lo que dice. Hebreos 5, vea cómo en este pasaje específicamente el Señor nos habla a través del apóstol. Otra vez no sabemos quién escribió el libro de Hebreos, pero es impresionante cómo en este pasaje, en el capítulo 5 de Hebreos, vea cómo el Señor nos confronta con el hecho de que todo lo que se hace tiene que ser para gloria del Señor. En el versículo 7, Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice: y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando estaba aquí los 33 años, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El temor reverente en la Biblia siempre se traduce como obediencia. Y aunque era hijo, o sea, aunque era Dios mismo, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo Cristo glorificaba al Padre? A través de ser obediente. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía de acuerdo a como el Padre le había establecido que lo hiciera. Jesús nunca hizo nada como la gente pensaba que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces había gente que trataba de motivar a Jesús a hacer las cosas como ellos pensaban que tenían que hacerlas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 21, dice la palabra que Jesús está hablando en ese pasaje sobre él tiene que ir a la cruz, porque es parte del mandato de Dios para su vida. Pero ¿qué hace Pedro con buenas intenciones? Cuando le escucha eso, Pedro dice: Señor, no te aconteja tal cosa. ¿Cómo vas a ir a la cruz? Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro no creía que era la voluntad de Dios que Jesús fuera a la cruz. Pero para Jesús lo más importante era obedecer lo que el Padre hacía, aunque no fuera agradable según la opinión de otras personas. De hecho, aunque no fuera agradable para él. Porque en Mateo 26, cuando Jesús está en Getsemaní, Jesús le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Cómo glorificó Jesús al Padre? Obedeciéndolo, haciendo las cosas como Dios quería. Porque, hermano, todos podemos tener opiniones y tenemos derecho a tenerlas, pero su opinión y la mía no vale nada cuando Dios ha dado una orden específica. Entonces la visión y misión de Jesús en esta tierra fue glorificar al Padre. Y por eso en este pasaje de aquí de Juan capítulo 17, es interesante que él dice en el versículo 4: yo te he glorificado en la tierra a través de todo lo que he hecho. He acabado la obra que me diste que hiciese. Pero espérese, en este momento Jesús no ha ido a la cruz y Jesús tampoco ha muerto. Jesús no ha resucitado. Entonces, cuando Jesús está hablando aquí que Él ha acabado la obra, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, a todo lo que Jesús le mandó que hiciera en esos 33 años. Usted y yo nos concentramos en la muerte de Jesús, pero la muerte de Jesús, la salvación del ser humano, es el resultado del haber cumplido la voluntad de Dios para su vida. He acabado, dice, la obra que tú me diste que hiciese. Por eso Jesús cambia el concepto cuando está en la cruz, allí en Juan, cuando Él dice: Señor, cuando Él grita al final cuando ya está muriendo, dice: consumado es, hecho está. Pero ahora estaba acabada, ya estaba terminado, porque para Jesús cada aspecto, por pequeño o grande que fuese, era parte de la voluntad de Dios. Por eso cuando María, allí en Juan capítulo 2, llega y le dice: oye, no hay vino, Jesús la pone en su sitio y le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. O sea, no es María la que determina, no es mamá la que determina las cosas que va a hacer Jesús. No, es el Padre. Es el Padre.
¿Qué hizo Jesús cuando tenía que escoger a los apóstoles? No dijo, a ver muchachos, ¿cuántos de aquí les gustaría ser parte del grupo aquí de 12 escogidos míos? No. ¿Qué hizo Jesús? Se fue toda la noche a orar al monte, a preguntarle al Padre cuál era su voluntad para los apóstoles. Ahora, que Jesús no sabía quién era Judas, claro que sí. Él sabía que esa persona era la que lo iba a traicionar, pero como era la voluntad del Padre, lo escogió porque era parte del plan de Dios. ¿Se da cuenta? Para Jesús lo más importante era glorificar al Padre, hacer todo lo que realmente Él quería. Así que la misión central de nuestro Señor Jesús fuera de glorificar al Padre. Y la pregunta que nos viene entonces a nuestra mente es, ¿cómo glorifico yo al Padre y hago lo que Jesús hizo? Bueno, eso lo vamos a ver el otro domingo. Pero hoy a mí me gustaría que usted viera varios pasajes, cómo Jesús, todo lo que hacía en su vida era era a veces tan sencillo, pero para Él era tan importante, porque Él lo que buscaba es la aprobación del Padre. ¿Sabe? Cuando Jesús se bautiza, es como que Él, como Dios soberano, tenga que humillarse a que un hombre imperfecto como Juan el Bautista lo bautice. Y cuando Él llega al río Jordán, dice la palabra que Juan lo ve y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan sabía que Él iba a morir por la humanidad. Cuando Jesús le dice, cuando llega para que lo bautice, Juan no quiere. Porque Juan dice, Señor, eso es ridículo, ¿cómo tú me vas a decir que yo te bautice? Oye, si tú deberías de bautizarme a mí porque yo soy pecador, tú no. ¿Y qué le dice Jesús? Hay que cumplir toda la Escritura. Es decir, si Dios lo dijo, lo hacemos a pesar de que yo no lo entienda. Y Jesús es bautizado por Juan el Bautista. ¿Se da cuenta? Es parte de lo que es la visión de Jesús, de glorificar a Dios en todo lo que hace, a través de la obediencia. Por eso en Mateo capítulo 4, Jesús nos enseña que en ese aspecto de la obediencia a Dios, uno de los aspectos importantes es darle primer lugar a Dios en nuestra vida, hermano. Todo lo demás es importante, claro que sí. Nuestro trabajo, la familia, todo es importante. Pero todo se derrumba cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Tan sencillo como eso. Por eso aquí en Mateo capítulo 4, versículo 8, Jesús está enfrentando con el diablo. Y el diablo pone en tela de duda o cuestiona quién es Jesús. Versículo 8 le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración, hermano, que Jesús nos enseña acá, como parte de su misión en la tierra, era darle el primer lugar a Dios en su vida. Lo más fácil para Jesús en este momento era recibir los reinos de Satanás, de que le estaban ofreciendo a Satanás, que ni eran de él realmente, eran prestados. Entonces Jesús entiende, nos enseña claramente que uno de los aspectos importantes en la misión suya y mía como discípulos y la misión de la iglesia es adorar a Dios, hermano. Y adorar a Dios no es cantarle, porque mucha gente le canta y no realmente están adorando a Dios. Adorarle a Dios es poner mi vida bajo los pies de Él. Adorarle a Dios es ponerme yo segundo después de Él. Adorarle es lo que dijo Juan el Bautista en Juan capítulo 3. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Eso es adorar a Dios. Aquí lo que estamos haciendo sí es alabarlo. La Biblia dice que tenemos que todo lo que respira dice alabe al Señor. Pero la adoración, dice la Biblia, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque no todos queremos pagar el precio. No todos queremos. Es interesante cuando nos reunimos con pastores, muchas veces es como difícil hablar de este tema, por ejemplo, de la membresía, porque mucha gente ve el éxito en el ministerio con la cantidad de gente que uno tiene en las iglesias, y eso es humano. Pero un pastor hace muchos años decía que Dios te pone en la iglesia que Él sabe dónde vas a ser útil, no en la iglesia donde la gente piensa que debes de estar.
Entonces la adoración es darle a Dios lo mejor, hermano, no porque realmente queremos que la demás gente se dé cuenta, sino porque realmente queremos que Dios sea glorificado, que Dios se honre, pues. Y cuando Dios me vea, diga, wow, eso que está haciendo fulano me agrada. Por eso cuando Jesús va al río Jordán a que Juan el Bautista lo bautice, ¿qué dice el Padre cuando ve a Jesús levantándose del agua? He aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se da cuenta? Ese sencillo acto de dejar que Juan lo bautizara en obediencia al Padre era un acto de adoración al Padre. Tan sencillo como eso. Cada vez que Jesús decía no, el Padre, siempre era hacia el Padre. Era un acto de adoración a Él. Otra de las cosas que Jesús hacía en Mateo capítulo 4, por ejemplo, versículo 17, lo que decíamos antes, otro de los aspectos de la misión de Jesús era predicar el Evangelio. Para él era como una desesperación, hermano, de predicar el Evangelio. Mateo 4, versículo 17. O sea, no solamente adoraba a Dios poniéndolo en el primer lugar, sino que también buscaba el compartir el Evangelio cada oportunidad que tenía. Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, hermano, Jesús tenía gente que podía hacerlo por él. Pero él sabía que predicar el Evangelio era un privilegio. Y uno de los mayores obstáculos que tenemos como iglesia para anunciar el Evangelio, para compartir el Evangelio, no es realmente el miedo. No es realmente que no sepamos cómo hacerlo. Es que simplemente no nos importa. Porque yo le aseguro que si empezamos a preguntar aquí cuántos han tomado cursos de evangelismo, muchos los han tomado. Ahora yo le pregunto, ¿cuánta gente ha ganado para Cristo? Bueno, esa es otra historia. Pero para Jesús predicar el Evangelio era una necesidad, hermano. Fíjense que la Biblia menciona que Jesús dice un día iba con los discípulos, dice que le era necesario pasar por Samaria. Porque en esa Samaria había una mujer, no era todo el pueblo, no, una mujer que estaba ahí, que él sabía que Dios quería que fuera y compartiera el Evangelio con esa mujer. Cuando Jesús llega, se da cuenta que esa mujer tiene una necesidad en su vida. Y Jesús le dice: tú has tenido 5 maridos, el que tiene ahora no es tuyo. Y la mujer se da cuenta que Jesús conoce toda su vida. Y se sorprende. Y se sorprende que Jesús, siendo como es un judío, y siendo un hombre sabio, está hablando con ella, que es una mujer, porque en ese tiempo un hombre no podía hablar con una mujer porque eso era denigrante. Pero para Jesús era necesario ir a ese lugar porque era una mujer, hermano. Pero para la mujer, esa mujer valía la pena caminar todo lo que tenían que caminar. Y sin importar toda la crítica que podían dar en la comunidad, no importa, o los discípulos, por eso los mandó a comprar. Porque imagino que a los discípulos se hubieran quedado ahí y le hubieran dicho: Señor, pero ¿cómo vas a estar con esa mujer? A saber qué enfermedad tiene, te la va a pegar. No, hermano. Lo mismo hizo cuando encuentra a los leprosos. Era necesario que Jesús se encontrara con ellos. Era necesario. Entonces, para Jesús el evangelizar y compartir la palabra era importante. De hecho, en Mateo 9, versículo 35, Mateo 9, 35, vea cómo dice la palabra que Jesús andaba por todos lados compartiendo el evangelio. Dice: recorría Jesús, Mateo 9, 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Sabe cuál es la oración de Jesús acá? Que usted y yo lo hagamos, que usted y yo nos dispongamos, que usted y yo tomemos el tiempo para hacerlo. Usted mira, pero pastor, no tengo tiempo. Yo le invito los martes. Vamos a empezar a ir al centro, hasta el refugio. Hay mucha gente que está llegando y que podemos darle un tratado, hermano. Entonces me dice: yo no sé cómo compartirle, pero puede dar un tratado, hermano. Sí podemos hacerlo, su compañero de trabajo. Pero hay que hacerlo, porque esa es la visión de Jesús para nosotros. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, ir a ser discípulos. Para Jesús la enseñanza, la palabra era importante. Hacer discípulos. Pero fíjense que hacer discípulos no es solamente darle una clase, es mostrarle a través de la vida diaria qué es ser cristiano.
Por eso dice Mateo 28, versículo 18, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, hermano, que si usted es venezolano, Dios no quiere que ande siguiendo solamente a los venezolanos para compartir el evangelio. No, hermano. Si le aparece por ahí un salvadoreño, comparte el evangelio, que también Dios ama a los salvadoreños. Quien sea, hermano. Aquí no estamos prefiriendo a ninguna nación, porque todos somos el mismo pueblo de Dios. Cuando usted se convirtió, dejó de ser mexicano y se convirtió en parte del reino de Dios. Esa es su bandera. De hecho, tenemos que comprar nuestra bandera acá. Porque sé que el 15 de septiembre nos sentimos orgullosos de nuestros países. Los mexicanos hacen su grito, allá en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en todos nuestros países hacemos el grito. Nos sentimos orgullosos. No, hermano, tenemos que sentirnos orgullosos de que somos parte del reino. ¿Sabes que hace muchos años, en el seminario, me recuerdo que siempre el 15 de septiembre se celebraba la independencia, ¿verdad?, de nuestros países, y siempre lo típico era que, lógico, en el seminario eran mucho más mexicanos, y siempre iba la escolta al frente, y lo que llevaban al frente era la bandera de México. Y después íbamos todos, pues los pelones ahí, que éramos poquitos. Pero un día reflexionando decíamos: pero ¿por qué se hace así? Si nosotros no estamos aquí celebrando a México, estamos celebrando la liberación, la independencia del pecado que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Entonces decidimos quitar la bandera de México, ponernos en orden para que no hubiera pleito. Bueno, lastimosamente los venezolanos tocaba de último. Habían dos nada más, ya eran los últimos de la fila, porque bueno, pues ni modo, así era la cosa. Pero entonces en la escolta llevaba la bandera cristiana, esa que es blanca y azul y tiene una cruz. ¿Por qué? Porque eso nos unía a todos, no la nacionalidad. Eso es lo que nos define, hermano. ¿Qué es lo que hace que usted y yo seamos hermanos? No la nacionalidad, es que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces tenemos que aprender eso, hermano. Tenemos que aprender que realmente Dios nos ha mandado a ser discípulos. Tome a alguien para enseñarle la palabra. Yo decía que mi esposa pasa llena, toda la semana está llena, y sabe que para ella es un gozo. Tiene un grupo de estudio en México ya hace mucho tiempo, y ¿sabe qué? Es impresionante cómo esa gente, ella les ha dicho: mire, ya muchos discipulados, ya crecieron suficiente, quédense con la iglesia nada más. Y dice: no, hermana, mire, por favor, síganos enseñando. Que ahora estamos hablando de jovencitos de 11 años. Y le dice a la mamá: mire, hermana, dice, es que ellos se apuran a hacer la tarea para que a las 8 de allá, bueno, a las 7 de México, ya estén libres para estar en el estudio bíblico. ¿Se da cuenta? Pero todos ellos eran católicos. Empezó con las sobrinas, luego las sobrinas invitaron a las abuelas invitaron a la vecina, luego a los otros nietos, y así se fue. Usted tiene amigos en su país, o sea que puede hacerlo desde acá. ¿Cuántos tienen aquí TikTok? A ver, confía en sus pecados. Hermano, es una herramienta. Fíjense que ya a veces usted recibe en el WhatsApp de la iglesia unos TikTok que hacen unos muchachos. Impresionante, hermano. Me gusta cómo lo hacen ellos, porque así en menos de un minuto hacen el TikTok. Son de diferentes países. Solamente aparece un muchacho y dice: espera, si no crees en Dios está bien, sigue, no hay problema. Pero si crees en Dios, quédate. Y se queda así en stand-by. Ah, te quedaste, qué bueno. Y empieza a dar el mensaje. Así dice el Señor. Menos de un minuto. ¿Se da cuenta? Sí se puede. Sí se puede. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que tomar la decisión. Ahora el ministerio, hermano, todos acá hemos sido llamados a servir. Y Jesús decía claramente que hemos sido llamados a servir donde Dios quiera. Decía Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 27. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Servir es un privilegio, no importa dónde usted sirva. Para Jesús era un privilegio. Imagínense cuando allá en Juan capítulo 13 Jesús se empieza a poner el delantal, saca el agua y le va a lavar los pies a los discípulos. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? No querían, porque en su concepto es: ¿cómo el Señor le va a lavar los pies a los discípulos? Hermano, en Cristo no hay jefe ni empleado, no hay amo ni siervo, todos somos iguales en Cristo. Por eso su ministerio es tan importante
como cualquier otro. Hay gente que idolatra a ciertos líderes en las iglesias. Y cuando fulano habla, wow, como que es el Señor hablando en persona. No, hermano. A veces Dios te va a hablar con un hermano más sencillo en la congregación. Dios te va a dar la palabra. Te va a llevar el mensaje que tú necesitas escuchar. Yo por eso digo, yo siempre veo muchos pastores y a veces me impresiona porque digo, wow, impresionante. Ahí estaba viendo un hermano que no estaba de acuerdo con todo lo que decía, estaba peleando con él ahí, él está en la pantalla y yo en la casa peleando. Pero decía, wow, qué impresionante, realmente cómo profundiza en la palabra. Y te edifica. ¿Te das cuenta? Te edifica, te alimenta. Entonces sí tenemos realmente que buscar que cada ministerio, donde usted sirve, hermano. Por eso, domingo tenemos la feria de ministerios. Anótese en un ministerio. Anótese. No se quede sentado. Y además le anunciamos, sigue en pie, Héctor. Le anunciamos que vamos a tener clases de francés. El hermano Héctor se ofreció ayer para tener clases de francés. Bueno, el viernes vamos a tener clases de francés. Bueno, hay personas que a lo mejor les es difícil ir a la escuela. Entonces vamos a tener, Héctor es maestro, él trabaja en el taller de Roswell. Así es que va a ser una bendición. Ahora, ¿cuántos sabían que Héctor era maestro? Casi nadie, hermano. Ahí está, mire, imagínate qué recursos. ¿Cuántos recursos hay aquí? Hermano, los martes estamos teniendo un tiempo de consejería. Está Karina, que es psicóloga. Está Jorge ayudándola ahí, está Emilio. Bueno, los martes está el tiempo disponible para que usted venga y hable de alguna necesidad que tenga. Es un ambiente tranquilo, seguro. Los martes a las 7 acá. Pero queremos que la comunidad, toda la ciudad, pueda saber que hay un lugar donde puede venir acá y no se le va a criticar. Pero son servicios, hermano. Hay cosas que hacen mejor unos que otros, pero todos tenemos algo que hacer, hermano. Todos. Mira, fíjense que ahora que estamos teniendo los temas de matrimonio, la reunión de matrimonio los martes, los sábados en la noche. Si usted tiene, hermano, por lo menos una reunión que venga. Ayer nos dieron, hermano, donde más nos dolió. Porque el tema era arreglando los conflictos. Uy, hermano, eso es tremendo. Porque era un silencio sepulcral. Cuando empezó el tema. Tremendo. Pero a uno lo confronta. Gracias a Dios a mí me han puesto por allá al fondo, entonces con mi esposa, entonces hay momentos que nos gana la risa porque nos acordamos de cosas por lo que hemos peleado que es tonto, hermano. Pero ellos hacen un trabajo excelente que yo no podría hacer. Hay gente aquí que tiene capacidades, hermano, que si las pusieran al servicio del Señor, mire, qué cosas no haría el Señor. Usted sabe arte, hermano, eso es usable para el Señor. Sabe que la manera que hacíamos evangelismo nosotros en Reynosa era a través del arte y mucha gente se convirtió. Mi esposa hacía payasos, yo hacía mimos y hacía a veces el tablero, que era, poníamos una pizarra y una persona iba haciendo el dibujo y a través del dibujo, según lo que iba hablando el que estaba compartiendo, él iba haciendo el dibujo y iba explicando el mensaje, pero en dibujo mientras otro predicaba. Y cuando hacíamos la invitación a aceptar a Cristo, mire, los borrachos, es impresionante, yo nunca había visto eso. A los borrachos se les quitaba la cruda y se convertían, hermano. Vimos prostitutas convertidas. Vimos gente simplemente normal que va pasando por la calle. ¿Por qué? Porque Dios puede usar lo que sea, para llevar a la gente a Cristo. Pero su ministerio, el ministerio que usted hace es importante. Pero otra de las cosas importantes en la visión de Jesús era la comunión, el compartir tiempo. Hermano, el congregarse es importante, no deje de hacerlo. El congregarse es importante, venir a la iglesia es importante. Yo me acuerdo cuando estábamos en línea, hermano, no se siente lo mismo. Esa pantalla fría. Pero mire, qué rico cuando uno está aquí cantando. Mire, yo estaba escuchando cuando Félix bajaron la música y se escuchaba sola la congregación cantando. Wow, hermano, a mí se me pusieron los pelos de punta. Qué rico se oye. Ahora le quiero confesar una cosa. Se escuchaban solo las mujeres, solo las voces, y si no me cree, ahí después escucha la grabación, pero las mujeres se escuchaban, hermano, mire, impresionante. Entonces se da cuenta, la comunión del pueblo es importante. Por eso Jesús dijo así en Juan capítulo 13, versículo 34, Juan 13, 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado.
que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor unos para con los otros. ¿Se da cuenta? O sea, para el Señor que tengamos comunión es importante. Por eso, cuando hay comida, no se vaya, hermano. A veces la gente me dice, no, es que no traje nada. Bueno, no, pero sí hay, hermano. ¿Sabe que la vez pasada que tuvimos la acción de gracias, nos iba a ajustar la comida y mandamos a pedir pollo? Y estábamos afligidos allá atrás porque decía, ¿cómo vamos a hacer? Y ya habíamos mandado a comprar pollos. Cuando alguien llegó con un montón de pollos, ya se acabó la preocupación. Y todos comimos y hasta se llevaron después del... ¿Se da cuenta? Pero quédese. Porque a veces la única oportunidad que tenemos de conversar, de conocernos. ¿Se da cuenta? Porque eso es importante. Por eso cuando alguien llega de Venezuela, yo pregunto, ¿dónde están los venezolanos? Porque yo quiero que los venezolanos le den la bienvenida a ese venezolano. Que los nicaragüenses le den la bienvenida a ese nicaragüense, que se sienten en familia. Bueno, cuando uno ve los que tienen el mismo cara que uno, pues uno se siente más tranquilo. ¿Sí o no? Si usted va a un lugar a comprar y alguien le habla en español, ¿qué siente usted? Tranquilidad, porque no tiene que esforzarse para hablar el francés. ¿Se da cuenta? Entonces es importante la comunión. Entonces para Jesús es importante que tengamos ese tiempo de comunión. Y por eso Él, antes de partir, antes de ir a la cruz, tuvo el tiempo de la cena con los discípulos. Porque era un momento de comunión con ellos. Importante. Ahora usted mira, ¿para quién se le ocurre comer antes de irse a morir? Bueno, a Jesús. ¿Sabe qué es lo que hizo el Señor Jehová antes de establecer los 10 mandamientos? Llevar a los 70 ancianos al monte y comer con ellos allá. ¿Sabe lo que hizo Dios para el pueblo? Establecer ciertas fiestas donde el pueblo tenía que venir al tabernáculo y comer ahí delante de Jehová. Y uno dice, pero estaban ellos comiendo. Sí, pero estaban en comunión unos con los otros y la presencia de Dios estaba ahí, porque es importante la comunión. Por eso cuando diga, hermano, ¿quién va a venir? Hermano, no diga, no, yo sí vengo. Yo sí vengo. Claro, cuando digan de traje hay que traer, hermano, también, porque está bien que usted se quede y coma, pero también traiga. Pero es importante la comunión. Usted sabe, pero yo no cocino, hermano, traiga donas, traiga gaseosas, pero traiga algo, pues. Pero no se vaya diciendo, yo no traje nada, no me avisaron. Hermano, mira, a veces el mensaje le llega a usted por WhatsApp y usted no lo ve. Pero queremos realmente que usted entienda que la comunión es importante. Entonces, pero una de las cosas que es súper importante, hermano, y que a veces no lo tomamos en cuenta, es que Jesús sí le hizo énfasis a la oración, le hizo énfasis al servicio, el discipulado, el evangelismo, y todo eso es importante. Pero todo eso en la vida de Jesús estaba fundamentado sobre una base de oración. Jesús no hacía nada si no oraba. Una de las mayores debilidades que tenemos como iglesias es la oración. Usted sabe que los miércoles está el culto de oración y lo tenemos en línea para que no salga de su casa. Pero muy pocos se conectan, porque no nos gusta orar. ¿Sabe cuándo oramos? Cuando estamos desesperados, cuando estamos en problemas. Dios muchas veces como dice, ¿no quieres orar? Bueno, te voy a obligar a orar. Entonces Dios quiere que oremos, que entendamos que la oración es sumamente importante. Dice Lucas capítulo 11, versículo 1, se lo leo. Lucas 11, 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 9, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Lucas 6, 12. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Para Jesús todo lo que hacía, la adoración, el evangelismo, todo lo que hacía era en función de una base de oración. Una iglesia que no ora, un cristiano que no ora, no va a ningún lado, hermano. Y yo le digo, todos estamos ocupados, pero busquemos un tiempo en el cual podemos estar con el Señor. Mire, allá atrás, usted dice, hermano, yo no sé cómo tener un tiempo devocional. Allá atrás están los pan diarios. Usted puede llevar y ahí le da el guía para tener el devocional todos los días. Usted dice, hermano, yo no sé cómo hacer evangelismo. Bueno, allá hay tratados. Llévenselos, llévenos 2 o 3. Diga, Señor, ayúdame esta semana a compartir 3 tratados. Pero por algo se empieza. Pero recuérdense, esto es lo que hacía Jesús. Entonces, el otro domingo,
Vamos a empezar a ver lo que Él quiere que en específico hagamos usted y yo. Pero recuérdese, el modelo es lo que hacía Jesús. Pero cualquiera puede tener sus ideas particulares, pero nuestro modelo siempre tiene que ser, si Jesús lo hace, yo lo hago. Si Jesús adoraba, yo adoro también. Si Jesús evangelizaba, yo evangelizo. Si Jesús buscaba la comunión con los discípulos, yo también la busco. Todo lo que Él hacía, yo también lo voy a hacer. Todo entendiendo que la honra y la gloria solamente se la merece el Señor y nadie más. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias. Porque cuando vemos, Señor, la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta, Señor, que el centro de todo, el motor, lo que motivaba lo que Él hacía, era glorificar tu nombre, Señor. El honrarte a ti, el darte, Señor, a ti en primer lugar. El que todos, Señor, se dieran cuenta que el que merecía la atención no era Jesús, sino tú, Señor. Sino tú, Jehová, porque tú eres el Padre. Y Jesús entendía claramente que eso no lo hacía menos. Porque tu palabra dice que tú lo glorificaste cuando Él acabó la obra que tú le habías mandado a hacer. Y Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que como creyentes, Señor, como iglesia, entendamos que nuestra visión, Señor, de crecer y multiplicarnos es una forma de honrarte a ti, Señor. Que crecemos, Señor, cuando te adoramos. Que crecemos, Señor, cuando compartimos tu palabra. Que nos multiplicamos cuando compartimos tu palabra. Que nos multiplicamos cuando enseñamos a otros a través de nuestra vida, a través de la palabra, lo que es vivir en Cristo. Cuando, Señor, buscamos el estar en comunión unos con los otros. Puede ser, Señor, que tengamos desacuerdos. Puede ser, Señor, que no estemos de acuerdo en todos los puntos, pero entendemos claramente, Señor, que tenemos tantas cosas que nos unen. En primer lugar, todos hemos sido lavados con la misma sangre de Jesús. En segundo lugar, todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Padre, todos hemos sido capacitados con talentos, Señor, con dones, con habilidades, Señor, para que podamos, Señor, realmente alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque cada ministerio es importante. Gracias porque tú nos enseñas en tu palabra, Señor, que el hacer discípulos, el mostrar, Señor, a través de nuestra vida, el cambio que has hecho en nosotros es sumamente importante. Y mi Dios, te damos gracias porque, Señor, es un privilegio como discípulos tuyos ser llamados al servicio, Señor. Ayúdanos a entender que cada ministerio que hacemos, no lo hacemos, Señor, para el ser humano, lo hacemos para ti. Lo hacemos para ti, Señor, porque tú te lo mereces. La palabra dice que cuando honramos a Jesús, estamos honrando al Padre. Cuando conocemos a Jesús, estamos conociendo al Padre. Señor, te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Mira, Señor, cada hombre, mira cada mujer, sin importar su edad, Señor. Cada uno de ellos es valioso para ti, Señor. Señor, gracias porque tú rompes esa separación entre países, entre denominaciones, Señor. Y nos haces entender que lo importante es nuestra relación contigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo toque cada vida. Y amado hermano, el ejemplo a seguir, el llamado que Dios nos hace en esta mañana es a seguir el ejemplo de Jesús.